profeta Ezequiel vamos a ir al capítulo 16. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 15. 12 incluso, desde 12 al 15 vamos a leer. Entonces repito por última vez, libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículos 12 al 15. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo la poderosa palabra de nuestro Dios, a la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así: Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste en tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hicisteis imágenes de hombre y fornicaste con ella. Amén. Glorificamos el nombre del Señor y toma asiento. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La Biblia, en el Antiguo Testamento, tiene 4 grandes secciones de libros. Los primeros 5 Pentateuco, los siguientes 12 históricos, los próximos 5 poéticos y los próximos 17 son los libros proféticos. 4 son profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y se atribuye una obra a Jeremías llamada Lamentaciones. Y aquí entramos en tema. El libro de Lamentaciones de Jeremías es un retrato de una nación pecadora, en donde Dios traería juicio. Y en 5 capítulos el profeta Jeremías lamenta la situación que la nación viviría. Prácticamente son 5 cantos fúnebres a una nación rebelde. Y quiero hoy predicar bajo el título: Deja de una vez por todas tu rebeldía. Deja de una vez por todas tu rebeldía. La nación de Israel fue formada de antemano en la mente de Dios. Y aquí hay algo extraordinario. Dios había dado una promesa en Génesis 3:15 y había dicho que permitiría 2 líneas humanas, 2 simientes. Una que descendería de la mujer, en este caso Eva, hasta llegar a Jesucristo, el cual traería la salvación al mundo, pero permitiría la línea de la serpiente, es decir, el género humano rebelde y contradictorio contra Dios. Y Dios declaraba que en algún momento de la historia humana estas 2 líneas humanas entrarían en un terrible conflicto, en donde la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la descendencia o simiente de la serpiente, pero en ese acto, esta descendencia maldita de la serpiente mordería en el tobillo a la descendencia de la mujer. Puede parecer un poco extraño el lenguaje que emplea, pero sabemos que apuntaba al momento de la crucifixión de Cristo. En el momento de la cruz, Cristo aplastó la cabeza de la serpiente, el cual es figura de Satanás, y que el Señor lo reprenda. Le aplastó la cabeza, pero le costó la vida. Ahí está la figura de la mordida del talón o tobillo, que le costó la vida al maestro. Pero aquí viene lo extraordinario: Cristo resucita, y ese es el pilar de la fe del cristiano. Pero para no apartarme de tema, Dios había dado esa promesa, pero para que su Hijo, como descendencia de la mujer, llegase a la historia humana, fue necesario que Dios formara un pueblo. Y es aquí que en el margen bíblico, en Génesis capítulo 12, Dios escoge un hombre llamado Abraham para hacerlo el padre de la fe y el padre de la nación. Dios forma esta nación con mucho amor.
Dios da leyes a esta nación. Permitió 400 años de esclavitud en Egipto y después, conforme a la promesa de Abraham, su amigo, los llevaría a la tierra prometida. Hasta ahí todo bien. El problema nunca ha estado en Dios. Y aquí entro de lleno en tema. El problema nunca ha sido de Dios. El problema está en nosotros. Muchas veces Dios nos da más de lo que merecemos. Muchas veces Dios nos da más de lo que imaginamos. Y aún así, en ese dar constante de Dios, muchas veces el ser humano lo que menos tiene para con Dios es gratitud. Y que Dios nos ayude a siempre en cada paso considerar que Dios merece nuestra gratitud. Israel se desvió. Israel lo que menos tuvo fue gratitud para con Dios. Y Dios levanta, al menos en lo que en la Biblia vemos, 16 profetas escritores, 4 mayores y después levanta 12 profetas menores, con un mensaje en común. Vuélvete de tu rebeldía, deja el tiempo de la obstinación de tus malos deseos y vuélvete a Jehová. No en vano Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano, y dar consejo al impío que deje su mal camino, y al hombre inicuo, vale decir el hombre que hace maldad, que ya deje el camino torcido y vuelva a Dios, que será amplio en perdonar. El problema es cuando muchas veces el ser humano, tomando referencia del pueblo de Israel, no quiere entender, se obstina en porfiar, va siempre en contra de la buena voluntad de Dios. Y mucho ser humano, a molde y modelo de Israel, camina bajo sus propios deseos. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios se ve obligado por amor a traer disciplina? Y este es el tema central y el contexto del libro de Ezequiel. Ezequiel, dentro de los profetas mayores, fue un profeta que comienza su profecía cuando ya llegó el tiempo del castigo. Ezequiel ya estaba en Babilonia, 5 años ya cautivo, cuando Dios lo levanta para comenzar a profetizar. Y voy a ser breve en mi exposición, pero quiero centrarme en 2 cosas: el amor de Dios hacia su pueblo y la rebeldía de ese pueblo para con Dios. Pero también quiero puntualizar lo que le costó al profeta poder cumplir la voluntad de Dios. Los hombres de Dios del Antiguo Testamento, llamados profetas, y los grandes hombres de Dios del Nuevo Testamento, llamados apóstoles, fueron hombres que tuvieron que sufrir por la causa. Ninguno de ellos tuvo muertes agradables, la mayoría tuvo muertes terribles, y en vida experimentaron cosas tremendas. Ezequiel, Dios le llevó su esposa. Yo quiero que nos pongamos ahí. Duele el alma y duele el corazón cuando Dios, en medio del llamado, pide cosas grandes y toma decisiones que muchas veces sus hijos, que desean servirle fielmente, no entienden. Para Ezequiel, su esposa era como el deleite de sus ojos. Y esa expresión deleite de los ojos, cada vez que estudio el pasaje, a mí me produce algo internamente. Cuando hablamos de un deleite de los ojos, significa que Ezequiel era un hombre que estaba profundamente enamorado de su esposa. Pero Dios toma la decisión soberana de llevarle a su esposa, quitársela, y Ezequiel queda viudo. Y además de eso, Dios le impide el llorar y hacer duelo por su esposa. Alguien podría decir: pero ¿por qué Dios toma estas decisiones que muchas veces son contradictorias? ¿Por qué no castigó directamente al pueblo rebelde por su rebeldía? ¿Y por qué llevó al profeta al extremo del dolor? Y la respuesta es sencilla. Porque a través de la experiencia de Ezequiel, Dios quería demostrar lo que él iba a hacer. Era tiempo de duelo, era tiempo de dolor, era tiempo que Israel, al ver lo que había pasado en la vida del profeta, volviese a Dios con arrepentimiento y pidiendo perdón. Lamentablemente, mucho de eso se repite en la historia contemporánea.
Cada tanto Dios tiene que tomar a hombres y mujeres que anhelan servirle de corazón y tomar decisiones drásticas sobre ellos para que el mundo contemple que Dios primero que todo es soberano, que Dios no tiene comunión con el pecado, que Dios en su momento castigará la rebeldía del rebelde, pero muchas veces va a tomar lo que más aman sus hijos para mostrar al mundo que aunque muchos de ellos con dolor, con quebranto, con angustia, pese a todo, le van a servir, porque han entendido que Dios merece honra y gloria de los suyos. Y ahora voy cerrando. En este pasaje que hemos leído del profeta Ezequiel, Dios usa al profeta con un lenguaje fuerte. Le dice a la nación que se han prostituido. Y yo quiero que entendamos ese significado. La prostitución consiste en prestar un servicio remunerado. Israel había dejado la adoración genuina y ahora se estaba vendiendo a los falsos dioses. Había caído en el juego del sistema corrupto. Y los que tenían que liderar correctamente, los reyes, los sacerdotes y los profetas, estaban dejando mucho que desear. Los reyes estaban haciendo alianzas con naciones extranjeras y habían dejado la cobertura de Dios. Los sacerdotes estaban ministrando no al Dios verdadero, sino a su propio orgullo en los altares. Y peor aún, los falsos profetas hablaban lo que muchos querían oír, y otros, peor que perros mudos, estaban callando. En todo ese escenario, Dios, con el dolor del alma de Ezequiel, lo llama para comenzar a decirle al pueblo: ya es tiempo de que dejes tu rebeldía, ya es tiempo que te vuelvas a Dios, y ya es tiempo que consideres que Dios no es juguete. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembra hoy, lo cosechará mañana o pasado. Si sembramos vientos, cosecharemos tempestades, e Israel es el ejemplo de ello. Vino el juicio. Dios no tuvo compasión ni misericordia. Y a ratos, muchas veces Dios toma la decisión de llevarse a los que Él considera para evitar el dolor de ellos en el mañana. Por lo tanto, quiero ir concluyendo con esto. Muchas veces Dios va a tomar decisiones que no entendemos, pero lo va a hacer para que nosotros reflexionemos. Va a permitir situaciones y va a mostrar al pueblo de que llegó el tiempo de estar a cuentas con Él. El mundo dice Dios no existe, y a veces la iglesia en pleno siglo XXI vive como si no existiera. Pero llegará un día, como pasó en los días de Ezequiel, que Dios demandará justicia, Dios exigirá sangre, y llegará el día que muchos dirán: no supe ni entendí, pero Dios dirá: siempre he tenido testigo y palabra contra ti para que entiendas cuánto te amo y que es necesario que te apartes de tu maldad. Deseo paz, deseo bendición y deseo entendimiento de palabra desde lo que había cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Vamos a cerrar la Biblia.